a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 6 de diciembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, María García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles nos acompaña Ignacio Muñoz, ya me dirán el nombre del resto del equipo. Y ante los micrófonos, Arkenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Nos acompañan realmente César Arteaga y David Diapés en los controles el día de hoy. Fantástico. ¿Saben ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo? El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos a través del Periscope y por internet, rcr.tv. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. 1/3 de las empresas operativas cerrará en 2018. Ese es el panorama de cara al próximo año y lo hemos venido comentando con ustedes. Francamente, preocupa y mucho lo que nos espera si no hay cambios en el país. En Candelaria, la SUNDE y la Guardia Nacional remataron una pescadería completa. De esto conversamos con la presidenta de Consecomercio. Bueno, forma parte del modelo, esto de socializar los bienes de producción, pero ya sabemos cuáles son las consecuencias y cómo termina esto. La falta de divisas y de materia prima y la fuga de talentos postra al sector industrial. Industria considera que la situación es más precaria de lo que se percibe. Vivimos un drama y el efecto será terrible para el desabastecimiento y aumento del desempleo el próximo año. A esto hay que sumar el tema de la hiperinflación y los problemas que tiene Venezuela para cumplir compromisos en el exterior. Además, un capítulo nuevo en torno a las peleas internas en el chavismo. Rafael Ramírez dice que Maduro lo obligó a renunciar por pedir revisión del gobierno. Fui sometido a limitaciones. Bueno, ayer The Wall Street Journal publicaba que hubo acercamientos del ex embajador, ex presidente de PDVSA con autoridades norteamericanas que investigaban manejo irregular de recursos, además el tema del tráfico ilegal de drogas en nuestro país. Destaca el periódico, también denuncian muerte de bebés por bacterias en hospital. Esto hemos hablado como parte de la emergencia humanitaria. Encuestas indican que abstención no variará en elecciones del 10 de diciembre. En el marco de todo lo que ocurre, saben ustedes, se desarrollan estos diálogos o negociaciones entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Ayer Benebarómetro publicaba unos datos muy interesantes acerca de la percepción de los ciudadanos al respecto y da la impresión que la mayoría, aunque con una diferencia muy pequeña entre quienes apoyan esta iniciativa, expresa sus diferencias o está en desacuerdo con la iniciativa. De esto vamos a conversar con nuestra primera invitada. De hecho, 49.8% está en desacuerdo frente a 45% que está de acuerdo según esta encuesta de Benebarómetro. Se trata de Colette Capriles. Ella es profesora universitaria, forma parte de este comité técnico de la Mesa de la Unidad Democrática que participa en las negociaciones en República Dominicana. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues mucho interés de conocer, primero una valoración de su parte acerca de lo que arrojan los estudios de opinión entre los ciudadanos. Da la impresión, a la luz de estos datos, existe escepticismo en torno a esta iniciativa del diálogo. De hecho, el resultado es producto de la pregunta: ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro conformen una mesa de diálogo, negociación y acuerdos? Su opinión, profesora. Bueno, es muy interesante porque me parece que son bastante positivos esos números, dado la feroz campaña que ha hecho el gobierno de convertir cualquier encuentro o negociación posible en una especie de batalla política, ¿no? Es decir, que en realidad la gente parece que no está tan en desacuerdo. La pregunta, claro, no tiene nada que ver con lo que pasa ahora, ¿no? Porque esto no es, lo que está ocurriendo ahora no es ninguna mesa de diálogo, negociación y acuerdo. Es una negociación internacional, es otra cosa.
Y yo creo que tal vez parte del aparato comunicacional del gobierno ha sido convertir esto en una especie de cuarto, quinto o sexto episodio de una misma historia de fracaso, de conversación o de paz con la oposición, etcétera. Pero hay unas enormes diferencias que yo creo que pues hay que comunicar, que tienen que ver precisamente con que la estructura de esta negociación es completamente diferente a cualquier intento anterior, está construida a partir de las demandas que hace la comunidad internacional hacia el gobierno y hacia la oposición para buscarle una salida constitucional y pacífica a la horrible, espantosa y catastrófica situación tanto humanitaria como institucional que tenemos en Venezuela. Entonces es otro nivel, digamos. Esto es como las grandes ligas. Y bueno, claro, el gobierno ha hecho todo lo posible para convertir esto para trivializar lo que se está haciendo, pero el caso es que la pelota está en la cancha del gobierno en este momento. Hay un borrador de acuerdo que el gobierno tiene que examinar y tiene que dar una respuesta, y veremos si la negociación continúa. Estamos en el proceso, pero es posible que eso sencillamente se suspenda y que el gobierno pues vuelva, retroceda y persista en su postura absolutamente pues radical, con lo cual pues entraríamos en un escenario, como digo, catastrófico y terrible. Yo creo que en este momento hay que obligar al gobierno a volver a recuperar una mínima institucionalidad que le dé una respuesta a la gente que está muriendo en las calles de Venezuela, que está absolutamente abandonado hasta que de vez en cuando le llega una caja de comida. Entonces creo que la situación es bastante importante, ¿no? Yo no creo que el asunto dependa de la opinión o de la mala opinión que pueda tener la gente, ¿no? Yo creo que hay que seguir adelante. Es obvio, yo entiendo perfectamente, por otra parte, precisamente gracias a esta propaganda terrible del gobierno, que pues haya escepticismo. Pero realmente yo creo que la mayoría de la gente también está entendiendo que la crisis del país necesita alguna respuesta política, que la respuesta no puede ser seguir quejándose. Al cual no le interesa que varíen las actuales condiciones, cuyo propósito fundamental es mantenerse en el poder. Hay serias diferencias en el seno de la oposición venezolana. Producto de esta situación se creó una nueva fracción parlamentaria. Desde la conferencia episcopal han expresado sus diferencias, su escepticismo. Hace algunos días, conversando con el presidente de esta institución, Monseñor Diego Padrón, él decía, mis dudas siguen siendo las mismas, y él dijo públicamente: me preocupa la falta de transparencia en la negociación, que existan agendas ocultas, que el objetivo fundamental no sea una verdadera transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué dice usted en torno a este tipo de opiniones que vienen no de sectores precisamente del gobierno? Sí, no, lógicamente, yo por eso digo que yo creo que las opiniones tienen sentido en la medida en que la gente puede tener experiencias del pasado que no le ayuden a ver las diferencias, ¿no?, que hay en este momento. O tal vez pues tengan desconfianza en las personas que están llevando a cabo este proceso. Lo que yo creo es que hay que intentarlo todo en Venezuela, todo hay que intentarlo por salvar lo que ocurre en Venezuela, para salvar a las personas y recuperar un camino hacia la institucionalidad y hacia la posibilidad de elecciones libres y de un cambio político. Yo no vería, yo creo que es curioso porque aquí esas diferencias para mí se borran cuando todos nos ponemos de acuerdo en que la situación del país no es demasiado catastrófica. Entonces yo creo que en realidad las diferencias son irrelevantes. Puede haber desconfianza. Yo personalmente, por ejemplo, yo no conozco el borrador del acuerdo en absoluto, porque las negociaciones están siendo llevadas a cabo mediante los métodos apropiados de negociación que implican que solo los negociadores conocen el contenido. Entonces yo no sé exactamente, ni siquiera yo sé de cuál sería el acuerdo final.
Es decir, digamos, esos son procesos que tienen esa dinámica. Así como nadie puede, digamos, involucrarse, qué sé yo, en las doctrinas del Vaticano, por ejemplo. Bueno, es un asunto que tiene que resolverse y que, bueno, uno verá después si digamos, entra o no entra en esas doctrinas. Pero es así, yo creo que los procesos políticos de alto nivel tienen un cierto nivel de hermetismo que hay que mantener para poder avanzar. Ahora, por supuesto, es cierto que el gobierno está intentando, está también como que sigue negociando de alguna manera con sus declaraciones, ¿no? Que no ayudan y que, bueno, que forman parte de su estilo también de hacer las cosas. Pero en definitiva la situación que está planteada, yo insisto en eso, es una situación bastante crítica. Sí, así lo decía ayer el canciller de Chile, si este proceso no avanza, si se suspende, no quiere decir que tenga que tener éxitos inmediatos, pero si se suspende el proceso, yo creo que entramos realmente en el capítulo más oscuro de nuestra historia. Ahora, profesora, a propósito de la disposición que tiene el gobierno de llegar a acuerdos, usted le decía, bueno, da la impresión que es todo lo contrario, al menos a la luz de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, negando la emergencia humanitaria, diciendo que Venezuela no es un país de mendigos, desconociendo la realidad en nuestro país y lo que ha planteado la oposición, incluso los pacientes crónicos que acudieron a República Dominicana. Y por otra parte, declaraciones de Jorge Rodríguez, que ha estado en la mesa de negociación advirtiendo que si no se levantan las sanciones internacionales, bueno, aquí no habrá elecciones presidenciales. Yo quisiera su reacción, su criterio en torno a este tema. Lo que dice Jorge Rodríguez muestra que están considerando el acuerdo, porque es al revés. O sea, las sanciones están allí porque no hay elecciones. Es al revés. O sea, la única manera de levantar, no es levantar, porque eso no depende ni de la oposición ni siquiera del proceso de negociación por sí mismo, sino de los gobiernos. La única manera de que los gobiernos consideren una reducción o un levantamiento de ciertas sanciones, porque hay unas que son personales y que no tienen nada que ver con nada, sino con las personas, o que, mejor dicho, consideren no aplicar nuevas sanciones. La única manera es que el gobierno muestre señales de que se va a poner a derecho en el proceso de reinstitucionalización del país y del camino de unas elecciones libres y justas. Sin eso, la situación de las personas que están en el gobierno sometidas a estas sanciones va a seguir empeorando. Entonces creo que eso es al revés exactamente. Bueno, forman parte de yo diría que forman parte del arsenal propagandístico de costumbre del gobierno, y yo creo que pues, esas son las declaraciones. Estarán también mandando señales a la comunidad internacional. Entonces yo diría que hay que verlo al revés. Hay que verlo también como una especie de muestra de la crueldad a la que puede llegar quien ejerce el poder, considerando que este proceso es una vía hacia el mejoramiento de la situación venezolana y por lo tanto de las personas que están en situación de penuria y de catástrofe humanitaria. Entonces yo creo que yo no veo esas declaraciones tampoco específicamente como algo que anuncie lo que el gobierno va a hacer. Mientras el gobierno siga hablando de esto, significa que está considerando qué hacer y cuáles son las consecuencias de continuar la negociación o de suspenderla. Entonces, mientras esté evaluando eso, está bien. O sea, mi temor es que esto se suspenda. Me explico, es decir, el gran problema aquí es, bueno, si el gobierno decide suspender todo proceso es porque ha tomado decisiones pues radicales que son peligrosísimas para lo que viene en Venezuela, considerando pues lo que sabemos, la hiperinflación, la profundización de la catástrofe humanitaria, etcétera. Profesora, me dicen que tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Me interesa mucho seguir esta conversación, de ser posible le pido unos minutos más, porque tengo varias inquietudes, pero le traslado dos. Antes de hacer la pausa, me gustaría escuchar su opinión al regreso. La primera
es si va a existir algún mecanismo de validación de este acuerdo, tomando en cuenta el secreto, el hermetismo con el cual se está manejando, porque, bueno, lo que salga de allí, si se llega finalmente a alguna definición, va a afectar a 30 millones de venezolanos. Eso, en primer lugar, no sé si se ha contemplado o se ha discutido internamente. Y en segundo lugar, bueno, preguntarle justamente acerca de lo que el gobierno está dispuesto a dar para permitir una transición a la democracia. Quisiera su comentario, pero al regreso. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso, en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos. Policlínica Metropolitana, 414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Soy David Uzcate. Como baruteño, siempre he puesto por delante el bienestar del municipio. Para nadie es un secreto que hoy la decepción y el desánimo reinan en la mente de todos. Yo he sido injustamente inhabilitado por años, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí, y mucho menos a ti: la voluntad de luchar y cuidar nuestra casa, cuidar a Barú. Es por eso que creo plenamente en Darwin González, actual concejal del municipio. Él contará conmigo, tú contarás con él. Cuenten conmigo, que nadie les quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la negociación entre el gobierno y la oposición que se desarrolla en República Dominicana. Habrá reunión el próximo 15 de diciembre. Nos acompaña vía telefónica Colette Capriles, profesora. Ella forma parte del comité técnico de la Mesa de la Unidad que asiste a estos encuentros. Y yo dejaba un par de inquietudes que tienen que ver
en principio con algún mecanismo de validación, tomando en cuenta el hermetismo con el cual se ha llevado esta negociación, en el caso concreto de Colombia, bueno, los acuerdos de paz con la FARC después de un conflicto armado de más de 50 años se sometió a referéndum, saber si esto se ha considerado o no en estas discusiones, y por otra parte, saber, profesora, qué pide el gobierno a cambio de permitir una transición democrática en nuestro país. ¿La escuchamos? Sí, bueno, con respecto al primer punto, a mí me parece que tiene que haber algún mecanismo de validación. Lo que no sé es si tenemos que, si están dadas las condiciones para un referéndum. Y bueno, ya hemos visto cómo a veces los referéndums no funcionan sino para dividir más, ¿no? Pasó en el Brexit, pasó en Colombia, ha pasado en otras partes del mundo. Entonces, aquí, si hay un acuerdo, si llega a haber un acuerdo, es que yo insisto mucho en esto es hipotético, no es que haya un acuerdo, sino que se está construyendo la posibilidad de que lo haya, ¿no? Si es así, pues yo pienso que sería muy malo buscar un mecanismo que en lugar de aumentar la intensidad de ese acuerdo, la disminuya, ¿no? Y creo que un referéndum, un plebiscito no es la mejor manera para eso. Creo que debería haber otro mecanismo, pero sí me parece que debe ser consultado y aceptado y digerido y entendido y divulgado, ¿no? Y me encantaría que fuera, porque así me entero yo de cómo es la cosa, ¿no? Realmente yo no tengo información de primera mano sobre cuál es todo el proceso, el contenido, pero lo único que les puedo decir es que sé que primero hay 6 puntos de agenda, o sea que hay como varios aspectos en los que hay que alcanzar acuerdos. Y por supuesto unos dependen de otros, porque lograr avances en un área y no lograrlas en otro tampoco conviene, porque no estaríamos abordando el problema global en el que está Venezuela. Es decir, aquí no se está buscando únicamente una vía electoral, tiene que haber una vía electoral dentro de condiciones humanitarias distintas o de condiciones sociopolíticas diferentes. Entonces es posible que haya avances distintos en cada área, que son, como sabemos, lo electoral, lo humanitario, lo institucional, lo cual implica también lo de los presos políticos, y el tema internacional de las sanciones, que es el tema que el gobierno persistentemente plantea. Y entiendo también que hay en esa relación de lo institucional habrá que ver qué pasa con con ese monstruo jurídico que es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ahí hay un montón de temas que se entrelazan y en los cuales yo imagino que el gobierno puede ceder hasta cierto punto y en otras cosas pues menos. Es decir, no es una negociación en ese sentido que pueda estar sujeta a una sola condición. Entonces, bueno, es bastante complejo. Yo quisiera subrayar esto. Esto es una cosa muy complicada, compleja. Aquí el trabajo de la comunidad internacional ha sido impecable, fundamental. Y además el hecho de que incluso nada más con esta primera sesión en Santo Domingo, en la que el gobierno tuvo que oír los alegatos de la oposición y responder a ellos sin poder manipular el ambiente, sin poder traducir su política en términos de propaganda, con una audiencia técnica en los oídos de estos cancilleres que saben exactamente cómo manejar estas situaciones. Realmente ya nada más eso implicó un examen, si se quiere, de la gestión del gobierno y de las ideas del gobierno que antes no había habido, desde el punto de vista de la comunidad internacional. Entonces yo creo que en eso nada más ya es un avance. Al menos ya la comunidad internacional sabe cuáles son los alegatos del gobierno y cómo opera, digamos, su lógica política, ¿no? Y eso es bueno. ¿Qué saldrá de esto? Yo, de verdad, creo que hay ciertas posibilidades de avance y de conseguir algunos elementos de institucionalización que podrían aliviar, primero, la situación inmediata de Venezuela, pero además aliviar la perspectiva hacia un camino de cambio. Yo creo que, esta es una opinión
que doy, yo creo que también el gobierno tiene a su vez demasiadas contradicciones con respecto a esto. Y que, bueno, hay sectores irreductibles dentro del gobierno, dentro del chavismo, que están ejerciendo demasiada resistencia contra esto. Vamos a ver cómo resuelve el gobierno ese asunto y vamos a ver qué decisión toma. Ahora, profesora, ¿qué pide al gobierno a cambio de permitir una transición a la democracia? Sobre todo tomando en cuenta que hay funcionarios que tienen cuentas pendientes con la justicia internacional. Bueno, justamente ya lo dijeron, el levantamiento de las sanciones, porque hay un doble juego, ¿no? Porque cuando ellos hablan de las sanciones no se sabe a qué sanciones se están refiriendo, porque como se sabe, repito, las sanciones son contra las personas. Lo que ocurre es que muchos bancos, la mayoría de los bancos internacionales, se han vuelto extremadamente cautos con las operaciones de venezolanos en general, incluyendo las operaciones de miembros de funcionarios del gobierno que tienen que hacer operaciones a nombre de la República, digamos, ¿no? Entonces, claro, el sistema financiero internacional se ha vuelto muy cauteloso con los temas venezolanos, pero esa no es, realmente las sanciones no afectan eso forma parte de un aparato propagandístico del gobierno, porque las sanciones en realidad por ahora no afectan la gestión del gobierno. La horrible gestión pública del gobierno es porque el modelo económico es un desastre, una monstruosidad que además tiene ha llegado a su límite, ¿no? Un modelo que ya está exhausto, ya no puede en absoluto ni siquiera funcionar con el esquema rentista que tenía antes. Entonces, las sanciones aparecen siempre como el chivo expiatorio que usa el gobierno para justificar el fracaso absoluto del socialismo del siglo XXI. Entonces, en realidad, pero eso es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere aparentemente que los países, que son básicamente Estados Unidos y Canadá, que tienen sanciones contra funcionarios venezolanos, las levante. ¿Cómo se sabe? Eso depende de los países. Ahora, si estos países ven que el gobierno está dispuesto a reinstitucionalizarse, a abrir el camino hacia unas elecciones competitivas que garantice que vayan en la dirección de un cambio de gobierno, bueno, es posible que algunas de esas sanciones se les suspendan temporalmente y tal. Yo creo también que hay, de parte del gobierno, y con mucha razón, una reacción más bien anticipada a posibles sanciones comerciales que podrían eventualmente venir adelante. Entonces, bueno, el gobierno también juega la negociación de micrófonos, ¿no? Y entonces está diciendo, bueno, si yo podría, digamos, lo que está amenazando el gobierno es un poco así como, bueno, yo podría no negociar nada en absoluto y bueno, esta situación empeoraría para todos los venezolanos. Es decir, el gobierno sí está dispuesto a usar a los 30 millones de venezolanos como rehenes. Eso yo creo que es un escenario posible. Y lo que se está tratando con esta negociación es que eso no ocurra. Entonces, pero bueno, lo que ha manifestado el gobierno es exactamente lo que ha dicho Jorge Rodríguez, que su preocupación es el tema de las sanciones, ¿no? Lo peor, bueno, ya lo sabemos, que ni siquiera se clarifica ante los venezolanos que lo que está en crisis es el horrible, pues el modelo económico que ya está exhausto, pues y aquí ya no se puede absolutamente ya sacar ningún tipo de, el gobierno no puede sacar préstamos, ya no puede refinanciarse, no hay manera de obtener dinero fresco, no hay manera de pagar sus deudas, y todo eso no tiene absolutamente nada que ver con las sanciones, tiene que ver con su propio modelo de gestión, pues. Entonces, hay una situación dura, pues, en ese sentido. Vamos a ver hasta qué punto el gobierno entiende, o parte del chavismo entiende que tiene una posibilidad de participar en un proceso de normalización del país, pues. Colega Capriles por atendernos, acompañarnos. Ella forma parte del comité técnico que acompaña a la mesa de la unidad de estas negociaciones con el gobierno. Me dice que tenemos que hacer una pausa. De regreso conversamos con el diputado Biagio Pilieri de la fracción 16 de julio. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos.
por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Intensidad del ejercicio y beneficios para la salud mental. La salud mental es parte integral de la salud general del individuo y es esencial para su supervivencia, ya que determina el comportamiento, la percepción, el pensamiento, la comunicación y la comprensión. Las perturbaciones en la salud mental, como las situaciones que producen estrés crónico, pueden impedir que una persona funcione y se realice plenamente. Todos tenemos a la mano una ayuda para influir sobre nuestro sistema nervioso y traer la calma y la salud a nuestras vidas: el ejercicio físico. Pero no cualquier ejercicio. En esta oportunidad compartiré a qué intensidad debemos ejercitarnos para influir positivamente sobre nuestra salud mental. Intensidad moderada. ¿Cómo se logra? Cuando hacemos ejercicio aeróbico como caminar, trotar, montar bicicleta, nuestro cuerpo inicia una serie de adaptaciones para transportar y utilizar el oxígeno para la contracción muscular. De acuerdo al consumo de oxígeno, percibiremos al ejercicio como de intensidad leve, moderada o alta. A título de guía general, intensidad leve quiere decir que durante el ejercicio eres capaz de conversar perfectamente, sin perder el aliento. Intensidad clave para la salud mental, intensidad moderada, capaz de producir reducción de los síntomas depresivos, reducción de la ansiedad durante un periodo de 2 horas a 4 horas posterior a la actividad física, periodo que aumenta al pasar por lo menos de 10 a 15 semanas de entrenamiento. Y para ser más contundente, un estudio de más de 10.000 personas seguidas durante 27 años mostró una relación inversa entre la práctica de la actividad física de 3 horas o más a la semana y la incidencia de episodios depresivos. El grupo que realizaba ejercicio tenía un riesgo de 27% menos de depresión en comparación con sujetos menos activos. Esto es, quienes realizaban 1 o 2 horas de actividad física a la semana o totalmente inactivos. Menos depresión, menos ansiedad, más capacidad de autocontrol, mejor imagen de sí mismo y mayor confianza son algunos de los beneficios del ejercicio sobre la salud mental. Más aún en situaciones difíciles, armemos nuestro botiquín personal de primeros auxilios y coloca el ejercicio físico en un lugar importante. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando, siempre vas a tener una mano amiga. Y para entregarlo tienes a Zoom, porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas, y para seguir expandiendo te cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter, @ZoomEnvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Soy Omar Villalba. Como baruteño te invito a trabajar juntos, a darte voz y voto en nuestro plan de gobierno. Te invito a unirnos. Te invito a ser un vecino con autoridad. Te invito a formar juntos el nuevo pacto de la unidad. Que nadie nos imponga cómo hacer las cosas, porque aquí mandan los baruteños. Juntos defenderemos lo que nos hemos ganado y juntos vamos a volver a ganar. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir. Y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y me dicen que tenemos al diputado Biagio Pilieri vía telefónica. Él forma parte de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Bien, un gusto, diputado. Bueno, quisiera conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, la negociación en República Dominicana. Ayer fue discutido el tema en la sesión de la Asamblea Nacional. Usted pedía, me corregirá si me equivoco, que no acudan al encuentro convocado para el próximo 15 de diciembre, ¿correcto? Bueno, mira, primero sobre el tema del proceso de negociación. Nosotros ayer como fracción 16 de julio, como una de las 6 fracciones del bloque de la unidad en el Parlamento, fijamos posición indicando que no era nada nuevo para nosotros ni era sorpresivo el resultado de que no se haya logrado ningún acuerdo definitivo concluyente en estas 2 primeras reuniones. ¿Y por qué lo dijimos? Lo dijimos, María Alejandra, porque nosotros insistimos desde hace más de 15 días, cuando se conoció que se iba a ir a dialogar con el régimen a Dominicana, de que no se podía ir sin que se fuera primero con gestos por parte del gobierno, con acciones por parte del gobierno que dieran algún tipo de confianza de que allí se iban a lograr algunos resultados. Nosotros que dijimos que no se podía sentar nadie con este gobierno si no había previas condiciones y garantías para la realización de ese encuentro. Y bueno, el resultado para nosotros no fue nada sorpresivo. ¿Qué pasó el 1 y el 2? No pasó mayor cosa. Ahora que hay un nuevo encuentro previsto para el 15 de diciembre, insistimos que se puede y se está a tiempo en estos 9 días que quedan de corregir estos errores que son tácticos y estratégicos por parte de quienes van por la oposición venezolana. ¿Cuáles? Nosotros no decimos que no vayan, nosotros lo que estamos diciendo es que no se puede ir sin antes lograr condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Primero, que haya comida y medicina, o sea, que se abra la emergencia humanitaria, lo que se haya denominado el canal humanitario. Nosotros
no compartimos de que pueda ser punto de discusión, de debate o de negociación el tema de la comida o el tema de las medicinas para los venezolanos. No, el tema de la medicina y de la comida no puede ser tema de negociación, no puede ser tema de chantaje por parte del gobierno contra la oposición venezolana y donde el gran perjudicado es el pueblo. No, al contrario, nosotros tenemos que exigir primero que se abra el canal humanitario para poderse sentar con el gobierno. Nosotros decimos que primero hay que empezar a soltar presos políticos y habilitar a los que fueron inhabilitados indebidamente antes de sentarse con el gobierno. Nosotros decimos que la Asamblea Nacional Constituyente no puede seguir actuando antes de sentarnos con el gobierno, y no al revés. Esos 3 puntos no pueden ser tema de negociación. ¿Cuáles son los temas de negociación? Por ejemplo, el tema de las elecciones, el tema del CNE, el tema del cronograma electoral. Eso se puede negociar, pero lo que no se puede negociar es el hambre de la gente. No se puede negociar la salud de la gente. No se puede negociar la libertad de los presos políticos. No se puede negociar el derecho humano fundamental como es el derecho a ser electo, porque este gobierno inhabilitó de manera inadecuada a algunas personas que le eran de alguna manera un estorbo al gobierno. Entonces, eso es fundamental lo que nosotros estamos indicando. Y aún más, María Alejandra, con las últimas muestras que ha dado el gobierno, cuando, por ejemplo, dice que no permitirá entrada de medicinas de otros países por un canal humanitario, o cuando dicen que si no se levantan las sanciones a los funcionarios del gobierno, no habrá elecciones en el 2018, o con muestras, por ejemplo, cuando crean el petro o la criptomoneda, que te indica claramente que no hay el menor interés por parte del gobierno para rectificar o cambiar la fracasada política económica o el fracasado modelo económico. Eso es fundamentalmente lo que nosotros venimos insistiendo como parte de la Asamblea Nacional y como parte de las organizaciones políticas que conformamos la mesa. Ahora, diputado, 2 inquietudes. En primer lugar, no existe posibilidad de que se sienten a hablar todos los factores que hacen vida en la oposición venezolana, en la mesa de la unidad, si todavía este mecanismo funciona para aclarar este tipo de diferencias. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál es la hoja de ruta si fracasa este acuerdo? Una posibilidad cierta, según nos decía la profesora Colette Capriles, si el gobierno, no cede a ninguna de las peticiones de la oposición. Bueno, lo primero, por supuesto, que nosotros siempre estamos dispuestos a sentarnos. Obviamente, el ABC de un demócrata, el ABC especialmente de quienes somos parlamentarios, es dialogar, es conversar. Y si hay compañeros dispuestos a dialogar con el oficialismo, con más razón tienen que estar dispuestos a dialogar con quienes somos parte de quienes estamos adversando. Nunca nos hemos negado a dialogar. Lo que tenemos es una posición muy franca, una posición muy clara. ¿Cuál? Que primero hay que lograr que el gobierno reaccione con acciones, con gestos, con algún tipo de acciones que puedan dar no solamente sensación, sino claridad y confianza, no solamente a quienes van a negociar, sino al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela no cree en este gobierno. El pueblo de Venezuela no cree en este gobierno que está intentando negociar. El gobierno lo que está intentando, como lo decimos ayer en nuestra intervención, es ganar tiempo, es tener más oxígeno, es doblegar a la oposición, es también engañar al ciudadano venezolano y también, ¿por qué no?, sembrar algún tipo de intriga o desconfianza entre nosotros mismos. Entonces tú me preguntas sobre lo primero. Sí, estamos dispuestos, pero nosotros, ante los fallidos intentos de diálogo y hoy negociación, estamos convencidos que la única manera de sentarse con este gobierno es exigiendo primero antes que sentarse. Esto fue un nuevo fracaso del diálogo zapatero, eso está de calle. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seguir presionando. Una forma de presionar es no sentarse. Si cada vez que el gobierno te invita a sentarse a dialogar, tú lo haces,
¿Qué tipo de presión puedes ejercer? Ninguna. Una forma de presionar al gobierno, porque lo decía la doctora Colette, si el gobierno está ansioso de sentarse a negociar, teme, por ejemplo, algún tipo de sanción, porque necesita dinero fresco, porque la situación del modelo económico fracasó. Bueno, entonces aprovecha tu ventaja estratégica y no te sientes hasta que el gobierno haga gestos y tome acciones que permitan darle algún tipo de oxígeno, no al gobierno, a la gente. Mira, mientras se estaba hablando en Dominicana el pasado 1 y 2 de diciembre, seguían muriendo venezolanos en las emergencias de los hospitales. Mientras estaba seguía la gente haciendo cola para conseguir medicinas en las farmacias sin poderla lograr. Mientras se estaba dialogando, la gente estaba haciendo colas interminables hasta para comprar las cosas más básicas como el pan. Mientras se estaba dialogando, la gente estaba haciendo cola para conseguir, aunque sea una bombonita de gas doméstico. Mientras Ahora, estaba dialogando. Diputado, más allá de no sentarse, es decir, justamente a la luz de este escenario que usted comparte con nosotros, la oposición no tiene otra alternativa. Es decir, ¿cuál es la propuesta? Más allá de no sentarse, evidentemente, a la luz de las diferencias que ustedes expresan, es decir, no hacer absolutamente nada o movilizarse, es decir, ¿cuál es el planteamiento nosotros para no hacer estamos frente a esta diciendo, situación y promover un cambio tomando en cuenta la catástrofe que afecta a nuestro país? Nosotros no estamos diciendo que no hay que hacer nada, porque el sentarse hasta ahora no ha logrado nada. Entonces, no es cierto que sentarse es la solución que ha dado respuesta a la gente. Eso no es cierto. Nosotros estamos planteando presión, y una forma de presión en este momento es no sentarse hasta que el gobierno ceda en cosas básicas para los venezolanos como las medicinas y la comida, e ir construyendo, porque algunos dicen, bueno, pero ¿cuál es la salida? Esperar a los marines, esperar una intervención extranjera. Nosotros no estamos hablando de eso, porque algunos pudiesen decir, bueno, pero ¿cuál es la salida? Nosotros lo que sí estamos seguros es que la salida no es sentarse con el gobierno sin pedir primero las condiciones y que se materialicen las mismas. Bien. Gracias, diputado Viallo Pilieri, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él forma parte de la fracción 16 de julio. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter, @zoomenvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal.
Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta en el encuentro de hoy entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv. La radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con algún mensaje. Marianela Sigert a través del Twitter nos dice, oyendo a Viallo Pilieri, me queda claro que no tienen la menor idea de cómo salir del régimen, no sentarse es igual a no hacer nada. Carmen Castro dice, las sanciones deben suspenderse una vez que el país vuelva a la democracia, no al revés, si no, el gobierno nunca va a ceder. Cuando son las 7:53 nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Rosa Vázquez. En los controles, César Arteaga. Y en los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, SUN, más de 40 años cerca de ti. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.